Muy buenas, mi gente. Bueno, muy buenas para vosotros porque para mí no lo son tanto. Lamentablemente, y al igual que en el último vídeo se nos fue Tony Cruz, en este vídeo voy a despedir a Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, y el Freddie Mercury del heavy metal, que bueno, nos ha dejado recientemente y ha sido una triste noticia, al menos para mí. Y nada, era eso, dedicarle unas palabras. Dicho esto, empezamos nuevo tema, tema 2, la Edad Media en la península ibérica. ¿Y con qué empezamos este tema? Pues con la evolución política de Al-Ándalus. Vamos con ello. El nacimiento de Al-Ándalus se remonta al año 711, cuando el califa de Damasco, Walid I, lleva ya unos años viendo que el reino visigodo está en las últimas. Entonces, como ya está un poquito impaciente y quiere quedarse con el territorio, porque recordemos que en esta época el Islam está en plena expansión, coge a dos de sus generales, que son Tariq bin Ziyad y Musa bin Nusair, también conocido como el Moro Muza, y les dice: iros para allá, cargaos al rey de turno y me conquistáis lo que podáis. Y dice: pues vamos para allá. Total, que van a la península con sus tropas y en la batalla de Guadalete se cargan a Don Rodrigo, que es el último rey visigodo. De esta forma comienza la conquista de la península ibérica y para el 714 han conquistado todo el territorio salvo una pequeña franja en la zona cantábrica, que de hecho nunca van a conquistar. De esta forma, Al-Ándalus, que era el territorio peninsular en manos musulmanas, se estableció como el Emirato dependiente de Córdoba, bajo la administración del Califato Omeya. Este primer periodo dura hasta el año 756, y de aquí solo hay que mencionar dos cosas, dos batallas. La primera, la batalla de Covadonga, en el año 722. Dudo mucho que en los libros de historia modernos esta batalla se pinte como algo espectacular y glorioso. O sea, nada más lejos de la realidad. Esto, si puede ser llamado batalla, no es más que el mito fundacional del reino de Asturias. Es simplemente una forma de legitimar a don Pelayo como primer rey de la dinastía astur-leonesa. ¿Qué pasa? Que esta batalla no tiene nada, o sea, es una anécdota, no tiene nada de épico y no tiene nada de glorioso. Yo me lo imagino más o menos así, también en parte pues porque me lo contaron de esta forma, ¿no? Debían de ir 4 o 5 musulmanes con sus carros o lo que sea, paseando por los bosques del norte, ¿no? Y aparecieron, pues eso, pongamos 10 soldados de la resistencia cristiana que, bueno, vieron a los musulmanes y dijeron: pues vamos a tirarles piedras. Y los musulmanes, pues claro, se fueron porque si se quedaban, pues igual se morían, ¿no? Entonces, pues esos 10 soldados dijeron: buah, somos la hostia, somos aquí los reyes del mambo, tú. Total, que, pues eso, una anécdota de bar. Es que es eso, es una anécdota de bar, la batalla de Covadonga, no tiene nada más. La otra batalla que hay que contar, y que es la realmente importante, es la batalla de Poitiers en el 732. De aquí únicamente decir que, bueno, Carlos Martel, que era el abuelo de Carlomagno, frena el afán de expansión musulmana metiéndole una paliza tremenda a las tropas que pasaron los Pirineos. Y ya está, con esto se termina el deseo de expansión de los musulmanes. De hecho, este tío, pues bastante importante a nivel histórico, porque, pues bueno, marcó mucho el futuro religioso de Europa. Así que, bueno, tenerlo en cuenta, más que nada. Después de todo esto, los omeyas, que era la dinastía reinante del califato de Damasco, son purgados y sustituidos por los abasíes, que fundan el califato de Bagdad. De los pocos supervivientes de los omeya, uno de ellos es el príncipe Abderramán, que escapa de Damasco, se cruza todo el norte de África y llega hasta Córdoba, proclamándose emir independiente de Bagdad, reconociendo únicamente al califa de Bagdad como autoridad religiosa, es decir, como sucesor de Mahoma. De esta época no hay que decir absolutamente nada, porque pasa sin pena ni gloria, así que saltamos a la siguiente. Año 929. Abderramán III, descendiente de Abderramán I, proclama el califato de Córdoba, aprovechando la debilidad del califato abasí y viendo la amenaza del califato fatimí, que se extendía desde la península arábiga hasta el Magreb. Esto fue, pues bueno, un movimiento, ¿no?, para reivindicar su propia existencia, ¿no? Decir: oye, estamos aquí, ¿no? Temednos, si queréis, y si no, pues callaos, pero no molestéis.
De aquí hay que mencionar más cosas. Por ejemplo, que al Andalus llegó una época dorada en cuanto a cultura se refiere, gracias al impulso de las letras y las artes por parte de Abderramán III y sus sucesores Al-Hakam II y Hisam II. También hay que mencionar la figura de Almanzor, jefe de los ejércitos que dejó temblando a los cristianos y que además fue el gobernante de facto de Al-Ándalus. ¿Por qué? Pues porque el califa de turno, Hisam II, nieto de Abderramán III, tenía un poder muy limitado. Entonces, ante su incapacidad para gobernar y posiblemente su vagancia, delega el poder en Almanzor, de forma que este tío, pues bueno, se vuelve el rey de facto del califato. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este tío está ahí gobernando, ¿no? Y en el año 1002 se muere. Entonces surge la incógnita de qué va a pasar. Por una parte está la facción de los califas y por otra parte está la facción del continuismo de Almanzor, ¿no? Sus descendientes. Entonces está ahí una guerra civil y el califato se va a la mierda. Al-Ándalus se desintegra en numerosos reinos, llamados reinos de taifas, con un poder político casi inexistente, económico 3/4 de lo mismo, aunque cultural más que envidiable. Y nada, así empieza la siguiente etapa en el año 1030, que son los reinos de taifas. Bueno, está claro que en esta época lo de la unión hace la fuerza todavía no había calado mucho, porque las taifas estaban más separadas que nunca. De hecho, los cristianos aprovecharon esta situación para avanzar un poquito más y además amenazar a las taifas, ¿no? Y decían, si queréis sobrevivir, pagáis. Y claro, era plata o plomo, nunca mejor dicho. Entonces, pues bueno, las taifas pues iban pagando sus impuestos y sobrevivían dignamente, ¿no? O indignamente, pero sobrevivían y no todas. La situación continuó hasta que en el 1085 los cristianos conquistan Toledo. Y aquí es cuando los reyes de las taifas dicen, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí están pasando cosas. Vamos a pedir ayuda. Entonces llaman a una potencia del norte de África, que era el Imperio Almorávide, y estos, pues claro, ven una oportunidad de oro. Entonces suben corriendo, reunifican todas las taifas y nada, pues ahora en vez de taifas tenemos el Imperio Almorávide. Si bien los almorávides lograron frenar inicialmente el avance cristiano, estos volvieron a la carga y con las conquistas de ciudades como Zaragoza y Lisboa, pues bueno, les debilitaron y desaparecieron. O sea, no desaparecieron de la península, desaparecieron completamente. Les dejaron tontos, pero tontos. Volatilizados. Tras esto, un segundo periodo de taifas, que va del 1146 al 1170. Por supuesto, una mierda. En este tiempo los cristianos conquistan Lérida y Teruel, esta última en el 1170, tras lo cual llega de nuevo una potencia del norte de África, en este caso el Imperio Almohade. Como no puede ser de otra manera, los cristianos les meten una paliza, esta vez en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. Tras esto, de nuevo, se volatilizan. En el año 1230 ya no queda nada de los almohades. Y ya, por último, otro periodo de taifas. Horrible también. Para principios del siglo XIV, solo queda la taifa de Granada, en la cual está gobernando la dinastía nazarí desde el año 1237. Este reino sobrevive patéticamente a base de impuestos y de rezos a Alá, hasta que en el año 1492 Isabel y Fernando, los reyes católicos, después de tanto tanto, se llevaron a la ciudad de Granada. Después de una guerra de como 10 o 12 años, pues bueno, dicen, la mierda, ya estamos cansados, Boabdil, danos las llaves. Y Boabdil dice, pues toma las llaves y total, ya no tengo nada más que hacer. Me voy de aquí y me voy con mi madre, que se llama Aisha. Y nada, Boabdil se va y ya, pues a la altura de no sé dónde, se da la vuelta y dice, joder, lo que he perdido. Y le dice su madre, llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Y aquí se termina el cuento, porque ya no hay Al-Ándalus, al haber conquistado los reyes católicos el último bastión musulmán. Y de esta forma, mi gente, concluyo el vídeo. Sin nada más que añadir, porque de nuevo no se me ocurre nada más que avanzar de qué va a ir el siguiente vídeo, que va a ser economía, sociedad y cultura andalusí. Así que, nada,
Nos veremos en el siguiente vídeo y con esto me despido. ¡Chao!